Bueno, chiquillos, para el siguiente ejercicio ya vamos a empezar a hablar del roce, por ende aquí le hice un pequeño resumen de lo que es el roce. Para esto vamos a tener el modelo más simple posible, que es un bloque que está siendo empujado, ¿cierto?, por una fuerza F, y lo más importante es que está sobre una superficie rugosa, por lo que se va a generar una fuerza eh, de roce correspondiente. Si nosotros acá dibujamos el diagrama de cuerpo libre del bloque, el bloque obviamente genera un peso, m por g, y en respuesta a esta aparece una norma, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la fuerza ejercida en el bloque y su respectiva fuerza de roce que se opone al movimiento. La fuerza va a intentar mover el bloque hacia acá, por ende la fuerza de roce aparece hacia allá. Bajo este diagrama nosotros vamos a tener tres posibles casos, que los tengo acá explicaditos, ¿cierto? El caso 1 va a ser que la fuerza va a ser menor a la fuerza de roce máximo. ¿A qué voy con esto? A nosotros en física 110 o en el colegio, donde sea, nos enseñaron que la fuerza de roce, que yo la llamo fuerza de roce máximo, es igual al coeficiente de roce por la normal, ¿cierto? Bueno, esto para explicarlo un poquito mejor vamos a ocupar el diagrama. Digamos, para darle un ejemplo numérico, que la fuerza de roce máximo o el μ por la normal, que es un solo valor, digamos que vale 10. Si nosotros tenemos que la fuerza aplicada vale, no sé, por dar un ejemplo, 5, para que esto esté quieto, por sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por ende, nuestra fuerza de roce tiene que ser igual a 5, no igual a 10. No es igual a μ por la normal, es igual a 5. Si la fuerza de roce fuera equivalente a μ por la normal en este ejemplo, y dijéramos que la fuerza de roce vale 10, si se dan cuenta acá, no habría equilibrio en la sumatoria de fuerza horizontal, y al contrario, es como que la fuerza de roce estaría generando un movimiento hacia allá. Y eso está pésimo, porque la fuerza de roce nunca genera movimiento, al contrario, se opone al movimiento, nunca puede ser superior. La fuerza de roce nunca puede ser superior a la fuerza que está siendo aplicada. Por lo que en este caso, siempre la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza, para que esto esté quieto. ¿Hasta qué punto? Hasta que esta fuerza valga 10, que sería equivalente a que nuestra fuerza de roce valiera 10. O sea, alcanzó su valor máximo teórico, que sería μ por la normal, 10. En este caso, seguimos quietos, ¿cierto? Ya que estamos con una fuerza de 10 hacia allá y una fuerza de 10 hacia allá. Se contrarresta. Pero este caso nosotros lo llamamos movimiento inminente. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora la fuerza crece un poquito y ahora vale 12. Ahora hay una fuerza de 12 newtons, por ejemplo, hacia la derecha y una fuerza de 10 newtons hacia la izquierda. Por ende, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en ese eje, no va a ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Que tendríamos el tercer caso, que la fuerza es mayor a la fuerza de roce máximo, o a la μ por la normal. Y ahora ya no es, la sumatoria de fuerza ya no es igual a 0, sino que es igual a m por a, que es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Pero acá ya estamos planteando que hay un movimiento, y esto ya es parte de dinámica o de mecánica racional, que es un ramo que verán más adelante, por lo que en el momento no nos vamos a enfocar en este caso, solo en estos dos, en la que la fuerza va a ser menor a la fuerza de roce máximo o a la μ por la normal. Por ende, la fuerza de roce va a adquirir el valor de F para que mantener esto estático. O el caso 2, que es el de movimiento inminente, que la fuerza es igual a la fuerza de roce máximo o μ por la normal, donde la fuerza de roce va a adquirir ese valor, μ por la normal, que es su máximo valor teórico que puede adquirir. Y así, con estos dos casos, vamos a mantener que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. Bueno, a continuación les voy a mostrar el primer ejemplo de roce que vamos a hacer. Bueno, el ejemplo de roce que vamos a hacer, mejor dicho, que es este. Tuk, tuk, tuk. Bueno, tenemos que en la figura se presentan dos cilindros, ¿cierto? Pero como lo estamos viendo en 2D, vamos a decir que tenemos dos discos, dos círculos, como quieran decirle. Dos discos, cada uno de un peso diferente. Tenemos que el cilindro 1, que es este, o disco 1, tiene radio 3 y es de un peso W1.
Mientras que el radio, o sea, el disco 2 es de radio 2 y de peso 2. Nos piden determinar... te dice que todas las superficies, o sea, esta muralla, este suelo, y entre los cilindros, acá, todas las superficies tienen un coeficiente de roce μs. Tenemos que determinar los requerimientos sobre el coeficiente de roce estático para que el equilibrio sea posible. O sea, tenemos que determinar bajo qué condiciones o bajo qué rangos tiene que estar este μs para que este sistema esté quieto. Porque si nosotros lo vemos en la realidad, si estos son cilindros o discos, si el roce no existiera, lo que va a tender es que este disco va a tender a rodar hacia allá y por ende este va a rodar hacia allá y se va a caer, ¿cierto? Y esto se va a desarmar. Pero gracias al roce, a las fuerzas que tenemos acá, acá y acá, vamos a obtener algún valor para que todo esto esté quieto y la sumatoria de fuerzas sea cero en todos los ejes posibles. Por lo tanto, lo primero que hacemos en todos los ejercicios, determinamos reacciones, ¿cierto? Cada objeto que está sobre alguna superficie cuenta con dos reacciones, ¿cierto? Que sería la normal, que es perpendicular, vamos a poner normal 2 ya que equivale al disco 2. La normal siempre es perpendicular al a la superficie por la cual está siendo empujado el objeto. En este caso, si la superficie es esta, su normal es perpendicular, hacia allá o hacia allá. Y hay una fuerza de roce, ¿cierto? Nosotros teóricamente, si nos imaginamos el movimiento, esta pelota o este disco va a tender a bajar. Por ende, la fuerza de roce tiene que ir en contra de este movimiento. Fuerza de roce 2 vamos a poner. Y del mismo modo tenemos el otro disco. Tenemos que esto tiene un peso hacia acá. Por ende, tenemos una segunda normal, N1, porque era el disco 1. Y si esto se estuviera moviendo, esto va a tender hacia ir hacia allá, ¿cierto? Por ende, acá el roce va en contra del movimiento. Fuerza de roce 1. Tenemos esas cuatro reacciones. Por otra parte, otra cosa que es súper importante definir son la geometría del problema. Porque ahora lo que sigue, que me imagino que todos se lo están pensando, vamos a tener que hacer cierta sumatoria de fuerzas en los ejes Y, en los ejes X y un momento. Y en los momentos nosotros siempre necesitamos distancias. Y en este punto, no sé, por dar un ejemplo, si quisiéramos hacer un momento en torno acá, tenemos que hay una fuerza acá, una fuerza acá. Siempre vamos a obtener alguna distancia que tenemos que sacar por geometría. Por ejemplo, a la normal 2. Esta distancia no tenemos idea cuánto vale. Por ende, tenemos que calcular la geometría del problema. ¿Cómo hacemos esto? El único dato que nos dan es que esta distancia, desde el centro de masa del disco 1 hasta el origen, es de 5R. ¿Qué más sabemos? Sabemos que esta distancia, que es desde el centro de masa hasta un borde del disco, es un radio, es el radio de ese disco, que en este caso sería 3R. Por ende, si el total, que sería sumándole este pedacito, vale 5R, tenemos que este pedacito vale 2. Netamente geometría. Pero ojo, si este pedacito vale 2, significa que está alineado con el disco 2, ya que su radio es 2R. Si esta distancia es 2R y esta distancia es 2R, significa que esto está alineado y forma un perfecto rectángulo. ¿Qué más podemos sacar de acá? Fíjense, este pedacito también llega a un punto del disco 2. Por ende sabemos que este pedacito también vale 2R. Sin embargo, este otro pedacito no tenemos idea cuánto vale. Ojo, no es llegar y decir que esto vale 3R, porque 3R vale hasta acá. Sería como, todo eso vale 3R. O sea que no tenemos idea cuánto vale este pedacito. Vamos a tener que calcularlo de alguna manera. Voy a borrar esto porque eso no lo conocemos. Bueno, pero sigamos. ¿Qué más sabemos?
Por ejemplo, estas circunferencias se están tocando en un punto acá, en un solo punto, recuerden. Si nosotros acá unimos, vamos a hacer acá. Esta distancia, que es desde el centro de masa hasta un borde del disco, también es 2r, que sería el radio. Y a su vez, el del disco, si nosotros unimos desde el centro de masa hasta el punto donde se intersectan los discos, es 3r, que es el radio del disco 1. Y fíjense, si nosotros hacemos como un intento de rectángulo, o sea, de triángulo acá, tenemos el siguiente triángulo. Lo voy a escribir un poquito más acá. Tenemos que la base vale 3r, la hipotenusa vale 5r, que sería la suma entre este y este, ¿cierto? Y tenemos que ese pedacito de acá, pucha, me quedó medio feo, de acá, vale 2r. Y este pedacito no tengo idea. Pero si se fijan, este es un triángulo hiper duper super conocido, que es 3, 4 y 5, ¿cierto? Si nuestra hipotenusa vale 5 y uno de nuestros lados vale 3, significa que sí o sí este lado tiene que valer 4. Tiene que cumplirse eso por trigonometría. Y si a su vez este lado vale 4, pero este pedacito vale 2r, significa que este otro pedacito sí o sí tiene que valer 2r. O sea que sería este último pedacito. Y ahí tenemos el triángulo perfecto, 4, 3, 5. Si se fijan, acá más al ladito, lo dibujé un poquito mejor, pero es exactamente lo mismo. Y también podemos conocer un ángulo de este triángulo. Acá yo definí el ángulo θ. Y tenemos que el coseno de este ángulo es 4/5 y el seno de este ángulo es 3/5, ¿cierto? Algo que quizá me faltó decir es que en el diagrama de cuerpo libre tenemos los pesos también. Los pesos del disco W2 y el peso del disco 1 W1. Y fíjense, ahora ya tenemos determinada la geometría del problema, tenemos determinadas las reacciones, ahora hay que encontrar el valor de las reacciones. Por lo que vamos a hacer lo que ya sabemos: sumatoria de fuerzas en lo horizontal, sumatoria de fuerzas en lo vertical y momento en torno a algún punto. Si hacemos sumatorias de fuerzas en la horizontal, tenemos que la fuerza de roce 1 menos la normal 2 es igual a 0, que sería esta fuerza de roce en la horizontal y esta normal en la horizontal. Como están en sentido contrarios, tienen signos contrarios. Y acá ya contamos con una ecuación. La fuerza de roce 1 es igual a la normal 2. Luego, para las fuerzas verticales, tenemos la normal 1 hacia arriba. Tenemos la fuerza de roce 2 hacia arriba. Y, ojo, tenemos los pesos, ambos pesos hacia abajo, W1 y W2. Por ende nos queda la siguiente ecuación. Normal 1 más la fuerza de roce 2 es igual al peso de 1 más el peso de 2. Otra ecuación. Ojo, ya aquí tenemos fuerza de roce 1, normal 1, fuerza de roce 2 y normal 2. Tenemos 4 incógnitas recién en 2 ecuaciones. Veamos cómo nos va con la sumatoria de momentos. Acá, por ejemplo, pueden hacer un momento en torno a cualquier punto que se les ocurra, pero yo hice en torno a A. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, podrían haber hecho sumatoria de fuerza en torno a, no sé, este punto, por ejemplo. Pero si se fijan en este punto, las 4 incógnitas hacen momento, por lo cual nos van a aparecer en esa ecuación. Y nosotros lo que queremos es eliminar la mayor cantidad de reacciones dentro de una ecuación para así poder resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las posibles y las mejores en realidad? Podría ser en torno a, porque en ese punto la fuerza de roce no tiene brazo, por lo cual no hace momento, y la normal está siendo justo aplicada sobre ese punto, por lo cual tampoco hace momento. Tendríamos solo esas dos incógnitas haciendo momento, la fuerza de roce 2 y la normal 2. Otro punto también ocurre en B, que exactamente lo mismo, esta normal y esta fuerza de roce no hacen momento, y también tenemos que acá, en el origen, esta fuerza de roce y esta fuerza de roce no hacen momento.
en cualquiera de las tres opciones nos van a quedar dos incógnitas, que al parecer es lo óptimo. Si acá, por ejemplo, ya nos ponemos exóticos, podemos unir la normal 1 con la normal 2, y en este punto esas dos normales no hacen momento, y ahí nos quedarían las fuerzas de roce como incógnitas. En cualquier caso, nos van a quedar dos incógnitas. Yo hice sumatoria de momento en torno a este punto, por lo cual esta y este peso tampoco hace momento, por lo que tenemos que calcular el momento que realiza este peso bajo esa distancia, que sería 3, el momento que hace esta normal, que sería en el brazo, sería toda esta distancia, que sería 2 más 2, y desde acá hasta acá tenemos un radio, 3R, por lo cual sería 3 más 4, 7, 7R, y también tenemos la fuerza de roce, que es la momento en torno al brazo 5, 5R, que es exactamente lo que tenemos acá. Ah, bueno, y me falta también el doble de 2. Ah, creo que lo dije al principio. Bueno, no sé. Y en torno a un brazo de 3R. Y todo eso igual a 0. Y acá contamos con una tercera ecuación, que ya ocupa N2 y la fuerza de roce 2. En las tres ecuaciones ocupamos cuatro incógnitas. De alguna forma tenemos que hacer aparecer otra ecuación que nos reduzca, o sea, que nos aumente el número de ecuaciones y así poder resolver. Para este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar estos dos discos, justo acá. Si nosotros separamos en esos dos discos, van a aparecer dos fuerzas nuevas, ¿cierto? Que sería la normal que ejerce un disco sobre el otro y la respectiva fuerza de roce que hay entre esos discos. Si nosotros hacemos un corte acá, eso es lo que vamos a ver. Ojo, en este punto, si nosotros hacemos un corte y vamos a analizar cualquiera de los dos discos, podemos trabajar con el disco de acá o el disco de acá, en torno a ese corte, ¿cierto? En este caso me parece que vamos a trabajar con el de arriba. Sí. Bueno, esto simplemente se ve feo, ¿cierto? Pero es simplemente si nosotros tomamos esto y hacemos un corte, si se fijan, esta rueda o este disco va a intentar bajar. Por ende, la fuerza de roce que ejerce sobre el disco de abajo va a ser hacia allá. Y la normal que ejerce este disco sobre el disco 2 sería así. Por propiedades de la circunferencia, la fuerza de roce, bueno, esto no, nada que ver, no por propiedades de la circunferencia, por propiedades de la fuerza de roce siempre va a ser tangencial al punto de aplicación, ¿cierto? Esto es importante en una circunferencia porque va a ser justo así. Si nosotros trazamos una línea recta desde el punto hasta el centro de masa o el centro de la circunferencia, la fuerza de roce va a estar siendo aplicada a 90 grados desde de esa recta. Eso significa que sea tangencial. Y a su vez, la normal que está ejerciendo el otro disco sobre el disco 1 va a ser también ortogonal a la línea tangente o plano tangente, que sería todo esto, sería así, a 90 grados de ese plano. Y como propiedad de la circunferencia, es un vector que esté en esa dirección siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Bueno, si tenemos eso, ojo, también aparecen las reacciones que teníamos en el muro, que sería la fuerza de roce 2 y la normal 2. Acá definimos un ángulo, que era el mismo ángulo que teníamos acá, ¿cierto? Como estamos trabajando en este punto que cortamos, la normal nos aparece acá y la fuerza de roce ortogonal. Trabajamos con ese mismo ángulo con respecto al peso. Ojo, esta fuerza de roce y esta normal son diferentes a las que ya teníamos. Son fuerzas de roce normal 3. O sea, estamos sumando dos nuevas incógnitas. Pero ojo, acá nuevamente tenemos tres nuevas ecuaciones, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en dos ejes, con un momento, o dos sumatorias de momento en un eje, da lo mismo, pero tenemos tres ecuaciones nuevas. En este caso, vamos a hacer primero sumatoria de fuerzas en torno al centro. Porque fíjense, si nosotros hacemos sumatoria en torno al centro, la normal de la muralla
su línea de acción pasa sobre este punto, y la normal del otro disco, su línea de acción también pasa por este punto. Por ende, las únicas dos... y el peso está siendo aplicado sobre ese punto, así que tampoco hace momento. Las únicas dos fuerzas que hace momento va a ser la fuerza de RC2 y la fuerza de RC3. Y fíjense, de ambas fuerzas, su brazo de aplicación es 2R, y de la fuerza de RC3 también es 2R. Por ende, tenemos que la fuerza de RC2 va a tener que ser igual a la fuerza de RC3. Y acá tenemos una cuarta ecuación. Si hacemos ahora sumatoria de fuerzas en torno a C, ¿por qué en torno a C? Porque ahí me elimino dos incógnitas, como también pudieron hacer en torno a B, y bueno, lo que ya explicamos antes. Vamos a tener que el peso hace momento con respecto a C, la fuerza de RC2 hace momento con respecto a C, y la normal hace momento con respecto a C. Y todos esos valores de brazos son conocidos. Tenemos la siguiente expresión. Bueno, se ve un poquito feo, pero en realidad un poquito de trigonometría nomás. Fíjense, por ejemplo, ¿qué brazo se ve feo? El de la fuerza de RC2. Fuerza de RC2. Ya está. Fíjense, toda esta longitud, desde acá hasta acá, ya tenemos que ese pedacito viene determinado por este triángulo. Si este es 2R y este es nuestro ángulo θ, este largo va a ser el opuesto, 2R seno de θ, pero a su vez también hay que sumarle todo este punto, o sea, todo este largo, pero que no es más que un radio del círculo. Por ende, también es 2R, y nos quedaría 2R seno de θ más este 2R de acá, que me parece que es exactamente lo que habíamos llevado acá. Bueno, si resuelven un poquito, van a poder simplificar un par de términos y van a llegar a la quinta ecuación. Y finalmente, fíjense, acá nos apareció la nueva incógnita, una que ya teníamos. Vamos en 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Acá nos aparece... perdón. Esta y esta, dos incógnitas que ya teníamos. O sea que se nos suma una ecuación. Bueno, y nos falta una más, que es, vamos a hacer un eje imaginario que va a ir en dirección de la normal 3, que sería esta. Y vamos a hacer sumatoria en torno a ese eje, a N3. Al eje Y', si quieren decirlo. Y esto también es un poquito de trigonometría nomás. Tenemos N3, obviamente, sobre ese eje. Tenemos que W2 o el peso 2 tiene una componente en ese eje. También se suma. A su vez, aquí simplemente repetí los ángulos para hacer más fácil la trigonometría. N2 tiene una parte que se proyecta sobre el Y'. Ojo, no se me pierdan acá, este eje de acá es Y'. Simplemente lo proyecté. Este ángulo simplemente lo proyecté acá y acá. Solo eso. Y bueno, siguiendo la fuerza de RC2, también tiene una proyección en ese eje. Y ahí tendríamos finalmente 6 incógnitas para 6 ecuaciones. Las incógnitas, recuerden, son la fuerza de RC y la normal de 1, de 2 y de 3. Ahí tenemos 6 incógnitas y obtuvimos 6 ecuaciones, que serían las 3 primero que haciendo la sumatoria de fuerzas y momentos generales, y 3 más en el corte. Bueno, ahora vamos a tomar esas 6 ecuaciones y mediante cualquier método de resolución del sistema de ecuaciones vamos a llegar a los resultados. Aquí al ladito yo les escribí el desarrollo, para verlo un poquito por encima. Mezclamos la ecuación 3, que sería esta, que tiene la normal 2 y la fuerza de RC2 como incógnitas, con la 5, que si se fijan acá también tiene la normal 2 y la fuerza de RC2 como incógnitas. Por ende, acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver. Resolvemos. Aquí ocupé... no me acuerdo. Bueno, sustitución o lo que sea. Eliminación. Y obtenemos que la normal 2 va a ser
el peso 2 partido en 4, y después reemplazamos esa normal en cualquiera de estas dos ecuaciones, y vamos a obtener que la fuerza de roce 2 es igual al peso 2 dividido en 4. Luego tomamos la ecuación 2, que nos vincula la normal 1 con la fuerza de roce 2, que esta la acabamos de encontrar, por ende si solamente la reemplazamos obtenemos el valor de la normal 1. En la ecuación 1 tenemos que la normal 2 es igual a la fuerza de roce 1, y la normal 2 también la calculamos en la primera sistema de ecuaciones acá, por ende también lo obtenemos. Bueno, y de forma análoga, reemplazando las otras dos ecuaciones, vamos a tener la fuerza de roce 3 y la normal 3. Y fíjense, ahora ya tenemos el problema totalmente resuelto, ya tenemos todas las reacciones, sí, pues las 6 reacciones, las 6 incógnitas que teníamos. Pero ojo, la pregunta es, si es que tenemos un coeficiente de roce estático igual a mu estático en toda la superficie, ya sea la muralla, el piso o entre los cilindros, tenemos que encontrar alguna inecuación que nos indique cómo se tiene que comportar ese coeficiente de roce. En este caso, aquí se los dejé bien explicadito, pero igual lo vamos a leer. Que para determinar el equilibrio se debe cumplir que en todas las superficies la fuerza de roce, ¿cierto?, tiene que ser menor a μs o al mu estático por su respectiva normal, que era lo que explicábamos en un comienzo, acá. Tenemos que si la fuerza de roce es menor a la fuerza de roce máximo, que sería mu por la normal, esto va a estar quieto, ¿cierto? Si menor o igual. Si la fuerza de roce es menor a la fuerza de roce máximo, vamos a tener el caso 1, que la fuerza de roce fuera igual a la fuerza aplicada. Estamos quietos. Esto está estático, se cumple. Bien. Y si llega a ser igual, va a alcanzar su máximo valor teórico, que sería mu por n, y sería igual a la fuerza aplicada, perdón. Ahí. Por lo que también estaríamos quietos. En cualquiera de estos dos casos donde se cumpla esto, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 en su eje correspondiente. Y eso significa que estamos quietos, que es lo que tenemos que satisfacer para el problema. Por ende, para el piso tenemos que la fuerza de roce 1 tiene que ser menor a mu por la normal 1. ¿No es cierto? Que esta fuerza de roce tiene que ser menor a la normal por mu. Después en la muralla tenemos que la fuerza de roce 2 tiene que ser menor a esta normal por mu. Y acá entre medio, que era lo que teníamos acá, tenemos que la fuerza de roce 3 tiene que ser menor a su respectiva normal, partido en 2. O sea, partido... Ay, no quiero. La tercera fuerza de roce tiene que ser igual a la normal 3 por el coeficiente de roce estático. Y es exactamente lo que tenemos escrito acá, fíjense. Fuerza de roce 1 menor o igual a mu por la normal 1, y así con los tres casos. Si acá nosotros simplemente despejamos la mu en los tres casos, nos van a quedar estas tres razones entre sus fuerzas de roce y sus normales, los cuales son todos valores que nosotros ya calculamos, que son las reacciones. Si nosotros reemplazamos, vamos a llegar a lo siguiente. Mu tiene que ser mayor a este valor en el caso del piso. En el caso de la muralla, mu tiene que ser mayor o igual a 1. Y en el caso de entre los cilindros, tiene que ser mayor o igual a 1/3. Como nosotros estamos buscando un solo μs, tenemos que encontrar un solo μs o un solo mu estático que satisfaga estas tres inecuaciones para que en la muralla, en el piso y entre los cilindros esto esté quieto, se cumpla. Por ende, tenemos que elegir el mu que sea mayor, que es lo que está escrito acá. Tenemos que elegir el más grande. Fíjense, entre estos dos se ve rápidamente que el 1 es mayor al 1/3. Por ende nos quedamos con el μs mayor a 1. Y entre estos dos, fíjense, tenemos 1 partido en 3 más algo, y algo que siempre es positivo, porque el W1 y el W2 son siempre positivos.
O sea, este denominador va a ser más grande que 3, ¿cierto? Porque al 3 le estamos sumando algo. Y por ende, este número, si el denominador es mayor, va a ser siempre menor a 1/3. Y por ende, vamos a tener que, tendríamos algo así, que el 1 es mayor a, o sea, no, que el 1 es mayor al 1/3 y a su vez esto es mayor a 1 por 3 más toda esa cuestión que está ahí. 4 por W, 1 por W2. Por ende, el mayor de todos estos es el 1. Y esa sería la respuesta. Mu estático tiene que ser mayor o igual a 1 para que se cumpla que las tres superficies están quietas. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosita nos escriben por correo o por el foro a cualquiera de nosotros, al profe. Dejamos abierta pregunta. Esta ayudantía queda un poquito larga, esta cápsula, pero es la ayudantía completa para que así lo vean con calma, vayan pausando. Y bueno, cualquier duda nos la hacen. Que tengan muy buena semana, mucho éxito para su certamen, tranquilidad, que les vaya súper bien. Éxito.